Bien, son las 11 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos todos a su programa. Muy buenos días, bienvenidos a su programa. Pregúntale a tu médico a través de la frecuencia del 95.3 Radio Mina La Expresión. Es un gusto poder saludarlos y hablar de un tema muy interesante, pero antes que todo, le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas que están a la sintonía de La Expresión y también saludar, por supuesto, al doctor Ávila, ponente de este programa. Muy buenos días, doctor. Buenos días, amiga licenciada. Es un gusto saludarte en esta mañana y sobre todo llevar la información médica al público que lo escuche, no solo a través del 95.3 de FM, sino también en redes sociales donde nos ven y nos escuchan a través de Minamérica y también por Spotify. Está disponible en esta plataforma para los que puedan ahí tal Y, vez escucharlo más adelante, reproducirlo. y también en nuestra empresa la tenemos en www.gruporadiomina.com en el icono de la expresión. Ahí estamos llevando la información médica desde Minatitlán, Veracruz, México, para el mundo. Para el Adelante, mundo. compañero. El poder de las redes sociales, doc. Es grande, es Muy grande. grande, Radio Mina está creciendo mucho. claro. Y gracias a gente como ustedes, gente que está atrás de los micrófonos también, como la compañera locutora en turno, el compañero ingeniero en sistemas en la plataforma digital, estamos llevándote la información. Claro. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, que todos los temas son interesantes, pero este es uno de los principales que creo que es un gran factor que hay en la población, que es en México. Así que los invito a que se pongan cómodos, si están degustando los sagrados alimentos, buen provecho, o que pongan atención a este tema. Doc, para entrar más a detalles, ¿qué es la diabetes mellitus? Sí, el tema de la diabetes mellitus viene a colación debido al tema tan importante que vamos a tratar, el más fuerte, que es el pie diabético. Pero Sí, para que el paciente entienda esta situación, vamos a ver el origen, desde cuándo se empieza a originar el problema. Y la raíz, como su nombre lo indica, el tema, que es pie diabético, es precisamente esta enfermedad. Y la diabetes mellitus no es más que un trastorno metabólico, así le llamamos, un trastorno ok. en la función del páncreas. ¿Por qué del páncreas? Porque el páncreas es el órgano productor de la insulina, y no solo de la insulina, sino también del glucagón y de los jugos pancreáticos para la digestión. Pues bien, en la diabetes mellitus hay un trastorno en la producción de la insulina, ya sea que sea absoluta o deficiente la producción de insulina. Hay muchos factores que las pueden condicionar, que van desde la herencia o problemas inmunológicos. O sea que esto viene de genética también. Viene de genética, hay muchos factores como la edad, el sexo, la obesidad también es muy importante, el sedentarismo al que estamos acostumbrados a ya no hacer nada, nos pueden llevar a este trastorno en la producción de la insulina. La insulina es la que se encarga de que todos los nutrientes, no solo la glucosa o el azúcar que todos tenemos en la sangre, sino proteínas y grasas, cumplan su objetivo de nutrir a nuestro organismo. Y la carencia de esta insulina lleva a infinidad de trastornos que van desde complicaciones agudas, tardías y sobre todo el tema que es la parte yugular de este problema, trastornos de la circulación, tanto de los grandes vasos como de los pequeños vasos. Y ahí es donde entra el interés en hablar de la diabetes mellitus. Como lo mencioné, es la deficiencia de la insulina. Y hay de dos tipos. La tipo 1, que es la juvenil, en la cual el paciente cuando se le hace el diagnóstico o del tipo 1, va a requerir de toda su vida de la aplicación de la insulina. Que es cuando se están constantemente inyectando, ¿no? Así es cuando se están constantemente inyectando. Y la del tipo 2 es la del adulto, en la cual no se requiere de la insulina, pero que en algún momento de su vida puede necesitarla. Hay veces en la diabetes del tipo 2 o del adulto, que ya ni tan adulto, porque ya están jóvenes, hay diabetes del tipo 2. Lo importante es la dieta y el ejercicio y los medicamentos que se llaman medicamentos hipoglucemiantes. O sea, son medicamentos que van a ayudar a que la función del páncreas sea más tranquila. Algunos actúan a nivel del páncreas, otros actúan a nivel intestinal, otros actúan a nivel de la célula. Claro. Pero cuando estos medicamentos fracasan, que ya los niveles de glucosa no lo logran controlar, es necesario la aplicación de la insulina. Bueno, por aquí tenemos algunos comentarios, bueno, los saludos antes que todo, y bueno, ahí Gracias. están checando el dato que nos está pasando producción, que se escuchó un poquito, pero pues ya estamos retomando a otra vez de nuevo a la producción que por ahí está en controles. Bueno, en cuanto pasamos a la siguiente pregunta, yo creo que ahí los que nos están viendo a través de las redes sociales van a tener tienen esta
esta bandeja donde pueden dejar sus preguntas referente al tema. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las complicaciones? Ya nos dijo usted que qué es la diabetes, ¿no? Pero ¿cuáles son las complicaciones que puede haber en cuanto a la diabetes mellitus? Bueno, como lo mencioné al principio, el problema de la diabetes es el trastorno por la carencia, ya sea absoluta o relativa de la insulina, que la produce el páncreas. El páncreas. Hay que aclarar que todos en nuestro cuerpo tenemos glucosa o azúcar, que es la gasolina del vehículo. Cuando hay un déficit de la insulina, se elevan los niveles de glucosa o de azúcar y esto acarrea problemas que tanto pueden ser agudos como crónicos. De los agudos hay de dos tipos principal, cuando se eleva la azúcar. Cuando se eleva el azúcar en la sangre, debemos aclarar primero que los niveles normales de azúcar en nuestro cuerpo, la persona que no es diabético, en ayunas, cuando se hace el examen de sangre, debe de ser de 70 como mínimo y 100 como máximo. Como el máximo, ¿no? Así es, de 70 a 100. De 70 a 100. Cuando los niveles de glucosa en ayunas están de 101 a 125, se les considera prediabéticos o que están próximos a ser diabéticos si no se cuidan. Y en forma estricta, de 126 miligramos para arriba, se considera al paciente diabético. Cuando se hace este estudio, tiene que ser en ayunas. Y si sale alterado, se tiene que volver a repetir para ver si está bien por decirlo, el glucómetro, o está descalibrado, o bien tener otro punto de vista en el laboratorio. Ese de para análisis confirmar, clínico, ¿no? De para que sí confirmarlo. es. Ah, ok. Y ya las pruebas confirmatorias para saber si eres diabético en verdad, está en primer lugar la curva de tolerancia a la glucosa, que es un estudio que se realiza en un laboratorio de análisis clínicos. El paciente se presenta en ayunas, el químico le toma la muestra, la primera muestra en ayunas, le da una carga de azúcar, se llama azúcar anhidra, a la hora le toma la segunda muestra y a las 2 horas la otra muestra. Cuando el resultado de la última muestra está por arriba de 180 miligramos de glucosa, es considerado diabético. El examen más moderno que se está utilizando actualmente es la hemoglobina glucosilada o glicosilada, como usted quiera llamarle. Este nos determina en porcentajes o en porcientos el azúcar que circula en la sangre, pero a nivel de una célula sanguínea que se llama eritrocito. El eritrocito en su interior tiene algo que se llama hemoglobina, es una proteína, sí, y ahí va agregada el azúcar. El eritrocito tiene un promedio de vida de 120 días. Entonces esto nos determina el comportamiento de los niveles de azúcar a lo largo de 120 días. Esa es la hemoglobina glucosilada y se mide en porcentajes. Lo normal es hasta 6.2 en el paciente no diabético. De 6.2 por arriba ya es considerado diabética la persona. Es así como se llega al diagnóstico. Ahora el paciente puede presentar síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Gracias, muy buena pregunta. Buena pregunta, porque podemos decir, no, pues yo no tengo la diabetes o tal vez esto, ¿no? Pero dices, pero si ya tengo algunos, pues puedo checarme qué tal y sí. Créeme, Nayeli, que hay veces eso el médico en la consulta privada se enfrenta. Hay veces a que el paciente reniega a ser diabético. Yo estoy sano. Es que es lo que dice, yo como bien, me alimento bien, yo me cuido, pero bueno, según nosotros, ¿no? Pero también está la parte, como usted dice, que es de la genética, ¿no? Así que también es. eso se hereda. Entonces dice, pues sí, yo me cuido, pero ya también lo traigo, ¿no? Otra de lo que nos dicen es que cuando yo me corto las heridas me sanan rápido. Me sanan rápido, exacto, Ándale. ese comentario. Bueno, dentro de los síntomas principales que puede presentar una persona sospechosa de diabetes o que ya es diabético, hay 3 cosas que se incrementan. 1, hay mucha sed. Y por lo que aunado a las altas temperaturas que estamos viviendo. Otra, aparte de que hay mucha sed, el paciente orina mucho, come mucho, pero nota algo, que aunque está comiendo mucho, está perdiendo peso. O sea que en lugar de engordar, está adelgazando. Está adelgazando y hay fatiga, hay cansancio, hay irritabilidad. Entonces ya el paciente se pone que pensar. Y como decían antes nuestros abuelitos, es que a este ya le cayó el azúcar, porque cuando va a orinar, ahí están las hormiguitas en la periferia de la taza, exacto, donde orina que salpica este cochino, mira cómo deja y mira, ahí andan las hormiguitas. Entonces es casi un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente al tener elevada el azúcar,
los riñones tienen que eliminar ese excedente de azúcar y lo O sea, el eliminan a través filtro, de los ¿no? Que riñones. hacen los Ándele, los riñones. riñones son un filtro y no debe el riñón de filtrar azúcar. No Mm. debe de pasar ni azúcar ni proteínas por el riñón. No deben salir por la orina. Son elementos que van a nutrir nuestro cuerpo. Imagínate, el azúcar es la energía. Y si la célula no tiene ese nutriente, va a utilizar las grasas o las reservas energéticas que tiene y que son las grasas y las proteínas del interior de la célula y va a haber un canibalismo. ¿Qué va a pasar? Va a degradarse y por eso el paciente adelgaza. Y ahí es donde se dan cuenta, oye, a este tipo le cayó el azúcar, así le dicen Sí, que entre dice comillas, o dicen se está secando, ¿no? se está También secando. dicen, es lo que me han comentado de que no, que Así a lo es. mejor se asustó, lo demás. Son cosas que a veces, pues, como que se relacionan, ¿no? Sí, entonces juega un papel muy importante esos síntomas y aceptar la enfermedad como tal. Repito, todos tenemos azúcar en la sangre y los niveles normales son de 70 A lo que dijo, a a 100 100, a en 100. ayunas. Ujú, De 101 a 125 se considera prediabético, significa antes de, y ujú. diabetes, pues ya ser diabético. Pero, por ejemplo, eso se trata, ¿no? Se trata y puede revertir a los niveles normales. Sí, porque según tenía entendido, bueno, en una clase, porque yo Sí, estaba llevando lo que era justamente para médicos, estaba viendo sí, mi sueño frustrado de ser enfermera, entonces se habían comentado que si uno llegaba y decía que era justamente el pre, es que se podía tratar antes de que pues se revertiera, ¿no? Que fuera algo más grave y que se podía de cierta manera minimizar la situación. así es. Y para esto, pues en primer lugar, la norma oficial mexicana recomienda la dieta y ejercicio. Ejercicio. Dieta, tienes que consumir azúcar, porque en la Claro, pirámide necesitamos, nutricional, en sí. primer lugar están los carbohidratos o los azúcares, en segundo las proteínas y en tercer lugar las grasas de origen vegetal. No debe de dejar de consumirse azúcar, es importante consumirlas, pero evitar carbohidratos que eleven demasiado los azúcares a nivel sanguíneo, como cuáles, como las frutas, los pastelillos, el abuso en el consumo del alcohol, también que son energías ficticias. O el famoso refresco rojo. ¿Qué dices? Es que se me bajó la presión, ¿no? Ándale. Muy ocupado de eso también. Entonces tratar de evitarlos a, Así es. a toda costa. Bueno, ya que te declararon diabético y sabes que tus niveles de azúcar están muy elevados, hay que recordar que el azúcar es un alcohol Sí. y cuando circula en la sangre a grandes cantidades, empieza a dañar tanto los grandes vasos como los pequeños vasos. Y de ahí viene una cascada de enfermedades que van desde el cerebro hasta la punta de los pies, que es el punto a tratar, el pie diabético. Pie diabético. Pues bien, dentro de las complicaciones que se pueden presentar, se clasifican en dos, las agudas y las tardías. Ok. Las agudas es cuando el paciente tiene un excedente de glucosa en la sangre y utiliza las grasas como energía. Esa grasa produce cuerpos cetónicos, es el producto final de la combustión de las grasas. Ajá. Y a eso se transforma en una cetoacidosis diabética. Es un problema en el cual el paciente tiene azúcar elevada por arriba de los 400 o Eso es muy 500. grave. Es muy grave, tiene que estar internado, se le tienen que pasar soluciones parenterales y la aplicación de la insulina para controlar esta situación que se llama coma cetoacidósico. Cetoacidosis. Algo más grave dentro también de las complicaciones agudas y que en esto deben de prestar mucha atención el paciente diabético porque así se van así de bolón y es el shock hipoglicémico o hipoglucemia. Hipoglucemia, lo que es la baja azúcar en la sangre o algo así. Ándale, así es. La hipoglucemia se refiere a la baja, Ajá. hipo significa poco, Poco. glucemia, sangre, Entonces, poca azúcar azúcar en la en la sangre, sangre. ¿sí? Glucemia, azúcar. Ok, cuando hay este problema o este trastorno que puede deberse a muchas cosas, uno, el uso incorrecto en la aplicación de la insulina. Hay veces es recomendable que el diabético no se aplique la insulina, mejor que se lo aplique un familiar o un personal de enfermería. O alguien Por, capacitado también, me sí, imagino. porque para la aplicación son en unidades.
Y la verdad son numeritos muy Son muy pequeños. pequeños, exacto. Y uno de los problemas que vamos a tratar más adelante en las complicaciones de la diabetes es precisamente la disminución de la agudeza visual. Y puede confundir las unidades en mililitros. Y ¿Y si eso también es grave? gravísimo. Ay, Al aplicarse las dosis no adecuadas de insulina, recordemos que la insulina nuestro cuerpo la produce, pero el páncreas tiene algún problema o algún trastorno que esa insulina es insuficiente y se requiere insulina basal o que nuestro organismo se le va a aplicar en forma subcutánea o por debajo de la piel. Cuando se aplica dosis inapropiadas de insulina o demás, viene este problema de hipoglucemia. También nos puede causar hipoglucemia, que dentro de un momentito voy a dar cuáles son los síntomas. Destacan también las pastillas o los medicamentos que se dan para controlar el azúcar. A veces el paciente empieza a hacer sus actividades, toma las pastillas y no desayuna. Se le olvida desayunar porque tiene prisa, muchas porque ya cosas se le que hizo. hacer y todo lo Ándale, demás. se toma las pastillas y ya de por sí algunos pacientes no cenan. Imagínate, más de 12 horas en ayunos. Uy, Tomas la pastilla y por algún motivo se te olvida desayunar, muy grave. es algo muy serio. ¿Sale? Sí. El abuso en el ejercicio. Cuando se exceden en el Ejercicio. ejercicio y no toman los medicamentos y no comen en forma apropiada, también puede llevarnos a la hipoglucemia. Sí. Otro de los problemas que se pueden presentar es cuando el paciente no come lo apropiado, que está a dieta, pero es diabético, y se inyecta o se toma los medicamentos y viene en forma brusca el descenso de la glucosa. ¿Qué va a pasar? Creo que entré como en un shock, ¿no? De que... Ándale. así, Uno de los exacto. órganos, el primero en reclamar la falta de azúcar es el cerebro. El cerebro es el primero que respinga. Yo necesito funcionar al 100 y necesito azúcar. A ver de dónde lo sacas, pero yo lo Yo quiero. lo necesito, Claro. así es. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el paciente, vamos a notarlo nervioso. Va a haber un cambio conductual en el paciente diabético cuando cae en la hipoglucemia. Incluso se puede confundir con una persona en estado de ebriedad. Tan grave así. Sí, tan grave es la situación en un paciente. Y por eso, como familiares o pacientes del diabético, el paciente debe reconocer que está cayendo en hipoglucemia cuando empieza a temblar, cuando empieza a decir incoherencias, empieza a tener sudores, pero sudores fríos, ¿sí? Y la necesidad de comer, una hambre intensa. Ese es los signos de hipoglucemia, trastornos en la conducta. Se puede tornar agresivo por la falta o la carencia de azúcar. La persona empieza a temblar, incluso el no diabético, cuando cae en hipoglucemia y no ha desayunado, se desespera por la carencia de ese combustible tan importante para nuestra vida como es la glucosa o el azúcar en la sangre. Y de ahí, lo más grave es que puede caer en la inconsciencia y llevarlo a la muerte. Así de sencillo. Se va más rápido el que cae en hipoglucemia que el Que, paciente que tiene el azúcar alta por mucho tiempo. o sea, que ya está como en el diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces Sí, puede ser sí. que... Y te tienes que cuidar. Desafortunadamente, hay veces, lo menciono siempre, que hay veces comparo a los diabéticos renuentes con los enfermos de alcoholismo, que no aceptan su Sí. enfermedad. Dicen, no, yo no soy diabético. No soy diabético. Y eso es grave. El paciente va a vivir con la enfermedad para toda la vida. No es de que se me va a quitar, porque No, ese la es de que diabetes. ya se me quitó. Bueno, No. creo que esa es una falsedad de que no, pues ya se me La- quitó y ya me dijeron que ya no tengo. Creo que es algo que se queda contigo, pero puedes tratarlo a lo largo de tu vida, ¿no? Que puedes llevar una, como usted dice, una buena alimentación, ir a consultas y estar con un experto en el tema, porque no podemos dejárselo a cualquiera. Así es. Me faltó agregar en el incremento de la glucosa o la hiperglucemia, que puede llevar al coma cetoacidótico, juegan un papel muy importante también las infecciones. Y aquí todo lo contrario, no administrarse ni la insulina ni los medicamentos antidiabéticos. Hay que aclarar que los medicamentos antidiabéticos no son insulina, son medicamentos que van a favorecer la absorción de la glucosa al interior de la célula. En distintas formas, hay distintos mecanismos, incluso hay medicamentos muy caros, pero que te van a proteger sobre todo el cerebro, el corazón
y los riñones, que nosotros le llamamos órganos dianas u órganos blancos, donde más se va a afectar por el incremento de la azúcar. O sea, es que, ¿cómo es este tema? De un tema sale la hipoglucemia, hiperglucemia, es un tema muy complejo que tú dices, este tema debe de darse más a conocer, más información más detalladamente, porque, o sea, está el tema que usted dice, yo no soy diabético, o yo puedo decir no soy diabético, pero tengo todos los síntomas que usted nos comentó, entonces, bueno, ya puedo yo como que checarme, ¿no? Bueno, yo sí tengo sueño, a veces no me da hambre, y entonces ya como que te está dando ciertos, que te está apuntando que realmente tienes que checarlo. ¿Cuál sería su recomendación si usted ve que estas personas que nos están escuchando tienen alguno de estos síntomas? Pues lo importante que acepte en primer lugar, La que es aceptación. la aceptación es lo primordial. Y su aliado va a ser siempre un instrumento que se llama el glucómetro. ¿Por qué el glucómetro? Porque es un aparato digital que los venden en las En las farmacias. farmacias, No, ya exacto. ahorita en línea. O bueno, En el, en ahí los ya, mercados de internet, ¿no? ándale, ya, Ya, no me iba a van a meter un gol. cobrar eso. En los mercados, en las plataformas, creo que hay muchas formas de conseguirlo. Bueno, ese es tu mejor aliado. Sí. Aceptar la enfermedad, la disciplina, es muy importante la disciplina en la alimentación y en el uso de los medicamentos. ¿Por qué? Porque hay veces hay algo muy cierto en el paciente, ¿eh? Muchos son renuentes y lo que le prohíbe es lo que más hacen. Existe un término que se llama el valemadrismo. El valemadrismo es aquella persona que no le interesa su salud. Es una persona que al ser diabético ingiere alcohol, es sedentario, lleva una vida Y más disipada. con lo de la pandemia, que estuvo muchas personas, por ejemplo, algunos de que estábamos tomando clases en línea, nos pasamos sentadas, no hacemos nada, o no salimos ya a los espacios que antes, por lo menos a caminar, ¿no? Creo que eso también tuvo Pegó mucho que fuerte ver. y todavía falta mucho que ver con los trastornos que dejó el COVID. Ay, no, Sí. ya me imagino. Pues bien, ya que tú dijiste cómo aceptarlo, bueno, también hay veces es necesario el apoyo psicológico. Y de esos temas vamos a tratar también dentro de los temas de los especialistas que ven el pie diabético. Diabético. Entonces, una vez que ya sabemos que existen complicaciones agudas como es el incremento del azúcar y la hipoglucemia que puede llegar a ser fatal, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando cae en hiperglucemia a través del glucómetro, que está por arriba de 500 y 600, lo importante es llevarlo a la sala de urgencias para hidratarlo, para compensar esa acidosis que hay. ¿Sí? Se dan medicamentos para contrarrestar esa acidosis, la aplicación de insulina, y si hay agregado una infección que puede disparar la glucosa, hay que recordar que las infecciones hacen a que se incrementen los niveles de glucosa, por eso es importante acudir al médico. Y dentro de las más comunes que destacan son las infecciones de vías urinarias, son las que más disparan la Exacto. glucosa, ¿sí? Muy bien, Creo que por aquí tenía un comentario adelante. que nos están dando a través de las redes sociales. Nos comentan, bueno, están los saludos. ¿Podemos mandar saludos? Claro, a lo que Claro, bueno, gustes, bueno, para vamos eso a es el mandar programa. para Cel del Carmen Mar, buen día, nos comentan. Blanca del Río, buen día, equipo, Gracias a mi enfermera bendiciones. Blanquita, gracias. Un fuerte abrazo y nos comentan, buen día equipo, bendiciones. Buen día, doctora Ávila Toledo, Blanca del Río, están los saludos cordiales. Nos comentan, Víctor Hernindo Tamaja, buena información, Nayi y al doctor Ávila. Y dice, acá está, la orina con mucha espuma en diabéticos, ¿qué significa? Hay algo muy importante. Vamos con las señoras. No sé si tú recuerdes, pero antes las señoras, cuando hacían chiles rellenos o pasteles, le llaman capear el huevo. Que lo hacían como Ándale, espumita, ¿no? ándale, ya lo dijiste. La espumita. Bueno, esas son proteínas. Ok. Y cuando la orina sale con mucha espuma, hay que buscar lo que se llama proteinuria o albuminuria y darle seguimiento. ¿Por qué? Porque nos está indicando que ese riñón ya está empezando a mal funcionar, que ya hay trastornos. Puede ser microalbuminuria o la albuminuria como tal. Y es tan grave que debe de tratarse en forma inmediata, porque nos está diciendo que la capacidad o la función renal está disminuyendo. Y al disminuir por la presencia de proteínas en la orina, nos está diciendo que tienes que tratarte de ya. Y el pilar fundamental en este caso
es el licenciado en nutrición, de la mano con los médicos, desde el endocrinólogo hasta el médico familiar o general, porque puede ser un daño a consecuencia del alto nivel de azúcar, pero por mucho tiempo. Y como dije la palabra, valemadrismo, hay que aclararlo Claro, nuevamente. sí. El paciente ve que tiene su azúcar elevada y no va con el médico. No va con el médico porque dice, ay, este médico ya me va a mandar dieta. A lo mejor me va a mandar a que me aplique insulina. ¿Por qué? Porque si yo me voy a poner la insulina me va a dejar ciego. Es lo más Sí, común. sí, ese comentario también. Lo he escuchado mucho, lo he escuchado mucho. Y en cuanto a los hombres, ¿la espuma es lo mismo? Es igual y en la mujer también. Imagínate, hay una enfermedad que puede llegar a ser fatal durante el embarazo y más en la embarazada diabética, que se llama preeclampsia. Y una de las características o de los signos y síntomas que se presentan en la preeclampsia es la proteinuria, la hipertensión y el edema o la hinchazón. No se sabe, no se ha comprobado bien cuál es el origen principal de un estado tóxico en nuestro cuerpo, en los riñones de la embarazada. Pre significa antes. Y clamps significa sacudida o convulsión. Por lo tanto, preeclampsia significa antes de la convulsión. Es propia del embarazo. Este embarazo se tiene que interrumpir o a la paciente monitorearla en la sala de terapia intensiva porque el binomio madre-hijo está en peligro sus vidas. Muy grave, o sea Sí, que o sea, tanto la presencia mujer que la embarazada como el hijo, o sea, los dos corren peligro. Por eso la paciente diabética embarazada debe tener un cuidado estricto antes de y durante el embarazo. O sea, tiene que planificar su embarazo. claro. En el varón, pues tenemos que buscar otras causas, desde el abuso en el consumo de proteínas, sobre todo en los que van a hacer ejercicios y quieren estar, como le llaman, con unos músculos enormes o como le llaman comúnmente mamadines o ponchados, se suministran muchas proteínas y a la larga puede afectar sus riñones. Por eso hay que tener cuidado en el consumo de proteínas en exceso. O sea, todo en exceso es malo. Es malo, es Hasta malo. hasta el alcohol. ¿Qué les parece si siendo ya las 11 de la mañana con 30 minutos nos vamos al corte? Nos vamos al corte de identificación legal de esta emisora y regresamos con más. Recuerde que nos pueden también seguir preguntando todas sus dudas y a ver si quejas o sugerencias, pero no hay quejas. Todas sus sugerencias pues pueden ponerlo en la bandeja de los comentarios. Nos vamos al corte y regresamos a través de la frecuencia del 95.3 Radio Mina, La Expresión. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcón. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo.
Bien, ya estamos de regreso en su programa Pregúntale a su médico. Seguimos con este tema muy interesante y por cierto, los dejo ahí con los comentarios. Nos habían comentado también que antes de entrar al siguiente tema, que el subtema que estamos hablando, había un comentario, dice, buen día, sí conozco mucha gente con diabéticos, yo gracias a Dios no soy diabética. Bueno, es lo mismo y caigo con lo mismo de que, bueno, pues si somos o no somos, tratarlo y verificarnos antes de tiempo, no vaya a ser que luego la complicación sea pues más grave, ¿no? Sí, al hablar ya de las complicaciones, ya el tema que vamos a tratar o las complicaciones tardías, destacan los daños a la circulación y es el punto cardinal de este tema que es el pie diabético. Dentro de las complicaciones va a haber daños, en este caso a la circulación mayor. Nuestro corazón es la bomba que envía la sangre a todas nuestras partes del cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies llamados ortejos. Es una bomba. Y hay dos sistemas de riego. Uno que es el suministro, que es el que lleva la sangre pura, rica en oxígeno, es la sangre arterial. Y la sangre que se utiliza en el intercambio de capilares, donde se usa la arteria y la vena, es la sangre venosa, que es la sangre de retorno, que es pobre en oxígeno, que se va al sistema de purificación, vamos a decirle, llámese riñones, hígado y pulmones. Pues bien, las complicaciones que hay a nivel macrovascular o la circulación mayor, que son las arterias, al haber una descompensación no solo de los azúcares, sino de las grasas y las proteínas, las grasas que circulan en nuestro cuerpo, porque también forman parte de nuestro ser, el colesterol y los triglicéridos, se empiezan a incrementar. Voy a aclarar, los niveles de colesterol en nuestro cuerpo como máximo deben ser 200 miligramos y como mínimo de los triglicéridos deben ser 150 miligramos en ayunas, en un examen de laboratorio que se llama perfil de lípidos. La recomendación que hacemos para este estudio es que el paciente debe ir en un ayuno de 12 horas. Al haber una descompensación metabólica o la carencia de insulina en forma apropiada, empieza a haber también un problema en la circulación, tanto mayor, que se llama macrovascular, como la menor, que se llama microvascular. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues esas grasas se van a adherir o se van a pegar en el interior de las arterias, que se llama la capa íntima, que es como una costra. Va a haber colesterol, triglicéridos y células espumosas, células que se van a adherir a esa placa. ¿Y qué va a pasar? Pues va a adelgazarse esa arteria. Después de ser una arteria de este calibre grande, empieza a disminuir. Entonces el flujo sanguíneo ya no es el apropiado y ciertos órganos empiezan a sufrir daños. ¿Qué órganos? Dentro de los principales destacan los de la microcirculación. En la microcirculación o la circulación más pequeña vamos a hallar 3 órganos que son muy importantes. Dentro de ellos, el órgano de la visión. Son vasos pequeños que se dañan y el más importante es el de la retina. Es el que transforma las imágenes y las lleva al cerebro. La retina tiene unos vasos demasiado pequeños que al haber un excedente de azúcar se empiezan a dañar. Empiezan a haber lesiones retinianas, hemorragias retinianas. Estas hemorragias, por lo tanto, van a provocar cicatrización. Al principio, en la retinopatía diabética, por el daño a la microcirculación, que es el primero de los órganos que estamos tratando, o órganos blancos u órganos diana, empieza a haber, el primer síntoma son los trastornos en la visión. El paciente empieza a ver como imágenes borrosas o manchas. Y después empieza a ver bultos. Poco a poco, en forma gradual, va a ir perdiendo la capacidad para ver. Okay. Y es un daño irreversible. El paciente que va perdiendo la vista, ya no hay remedio. El paciente busca la manera de aliviar. Sí, es necesario que acudan con el oftalmólogo cada año. ¿Para qué? Para que vea el avance de la lesión. Se utiliza la tecnología moderna a través del láser con la finalidad de detener a que esta lesión no avance.
Es un examen que se le llama examen de fondo de ojo, donde te dilatan la pupila a través de ciertas gotas, te tienen con ciertos colirios para dilatar la niña del ojo y poder ver bien, en este caso, la retina. Y ver qué tanto ha sido el daño o la fotocoagulación, que le llaman, para evitar que esto avance. No es una cura, pero sí detiene el proceso en el cual la retina se está dañando y hace a que sea la causa número 1 de ceguera en el mundo, que es la retinopatía diabética. La causa número 1 de ceguera es la diabetes. ¿Por qué? Por un mal control en su azúcar desde el inicio de la enfermedad. Nos decía un especialista en diabetes, un diabetólogo, que una vez que el paciente ha sido diagnosticado con diabetes mellitus, si ese paciente tiene un control estricto de su enfermedad, en el control de su azúcar, en las normas estándares del paciente diabético, debe tener como mínimo de glucosa en ayunas 90 y como máximo 130, durante los primeros 5 años, la aparición de estas complicaciones serán más tardadas o se verán pocas. Pero un paciente que no lleva un control adecuado son los candidatos a quedar ciegos. ¿Por qué? Porque no llevan un control adecuado. Recordemos que el azúcar es un alcohol. Es un alcohol que irrita, que lesiona, que lastima y que provoca cicatrizaciones. Y un tejido cicatricial ya no es lo mismo, ya no cumple su función. Entonces, mencionamos al primer órgano, los ojos. Otro de los órganos que la verdad nos da mucha tristeza ver que cada día hay más candidatos a la diálisis es el daño a los riñones. Esto se llama nefropatía diabética. En la nefropatía diabética, el riñón es otro de los órganos afectados. Son pares. Empieza a dañarse lo que se llaman las nefronas, los glomérulos, donde es la unidad funcional de los riñones. Son filtros. A ese nivel se llevan a cabo las filtraciones. Ellos son los que controlan el nivel de los líquidos, de la presión arterial, y además los riñones producen una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que hace a que se eleven los niveles de eritrocitos o glóbulos rojos en la sangre. Y de ahí que al paciente nefrópata se le esté inyectando la eritropoyetina por la carencia. Pues, ¿qué pasa en estos órganos tan importantes como son los riñones? Son los filtros de nuestro cuerpo. Y aquí es donde debemos de tener cuidado en la salud de nuestros riñones. Es muy importante evitar el consumo exagerado de sal, de carnes rojas. ¿Qué son las carnes rojas? Todo lo que sea res, cerdo o borrego. Qué rico. Y qué rico, es lo que más consumimos, sobre todo los que somos ismeños. El Ay, o el cochino es lo que más nos gusta. Es la tradición, por decirlo, mañana domingo, ir a comprar En familia. y unas enchiladas o como le llaman, el relleno de cerdo, así le llaman, también muy o rico. horneado. Entonces, todo esto, la sal, el abuso en el tabaquismo, el sedentarismo, hace a que se vaya mermando la función de los riñones. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué se empiezan a dañar los riñones? Haga de cuenta que se están tapando. Empieza a ver lo mismo que en la vista, empieza a haber hemorragias y van perdiendo la capacidad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo podemos a tiempo ayudar a esos riñones? Bueno, a través de ciertos estudios. Uno de los principales es el examen general de orina, y como lo mencionaste en la pregunta, vamos a buscar presencia de proteínas o de albúmina en la sangre, ¿sí? O microalbuminurias, y dar seguimiento, porque el inicio de esta enfermedad renal es insidiosa, es muy lenta, y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Cuando Ya te no das hay cuenta, medicamentos. ay, Ya te tienes que apoyar en ciertos artefactos para poder llevar más o menos un estilo de vida, como es la diálisis y la hemodiálisis, que son cosas fatales. sí. A nadie nos gustaría depender de una bolsa o ir a una unidad de riñón artificial, como es la unidad de hemodiálisis. Pues bien, para evitarlo o para prevenir o retardar la enfermedad, es importante checarse constantemente la glucosa, por lo menos 2 o 3 veces por semana. Allá en casita con nuestro glucómetro checarlo, y si hay alteraciones o infecciones, acudir con el médico tratante. Después del chequeo, el examen general de orina. Y si el examen general de orina
sale anormal, nos vamos al estudio de sangre que se llama química sanguínea. Ahí vamos a ver el funcionamiento de los riñones. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los productos terminales de las proteínas o sustancias amoniacales o ricas en nitrógeno. Dentro de lo que destaca la urea, la creatinina, el nitrógeno ureico y también agregado el ácido úrico. Si estas sustancias se elevan, sobre todo la creatinina, que es la más tóxica, nos vamos a otro estudio que se llama la depuración de creatinina o de proteínas en 24 horas. Ahí nos dicen la cantidad o el porcentaje de filtración glomerular. El glomérulo es el que filtra todas estas sustancias tóxicas y las elimina. Cuando hay una capacidad suficiente de eliminar, que ya llega al 20%, ese riñón ya está noqueado, ya no funciona. Y tenemos que recurrir a la diálisis peritoneal, que es una intervención quirúrgica en la cual se mete un catéter rígido de Denkov en la región peritoneal, en la cubierta de los intestinos, y ahí se va a llevar el lavado o la limpieza, eliminando las sustancias tóxicas como es la urea y la creatinina, para poder ayudar al paciente a llevar una vida más o menos estable y el cambio en el hábito de la alimentación. Los pacientes se quejan mucho porque es una comida insípida, o sea, sin sal, ya sin sabor, sin tal sabor, vez. pollo y pescado. Y fíjate, cambia mucho su carácter. Hay veces se tornan muy agresivos, y más también cuando están en la unidad de hemodiálisis, que tienen que esperar Ya me turno imagino, el y horas, estrés, tal vez. algunos se desmayan, algunos se irritan y hasta se llegan a quitar el catéter y se empiezan a desangrar. El paciente diabético en fase terminal de sus riñones es un paciente muy delicado. Antes, hace muchos años, cuando se diagnosticaba la insuficiencia renal, el promedio de vida de un paciente que se dializaba era 5 años. Actualmente, ya el paciente ya está en casita, ya al familiar o al personal de enfermería se le instruye cómo deben ser los intercambios de las bolsas para evitar algo que era muy común, la peritonitis o la infección generalizada del cuerpo. Por eso ahorita el paciente diabético que se dializa ya tiene un promedio de vida más largo, puede ser hasta más de 20 años dializándose. Más de 4 veces. Sí, De sí, 5 a 20, pues los 20, ¿no? Así es. Imagínense. Y cuando esto falla o hay alguna contraindicación para la diálisis peritoneal, se va a la hemodiálisis. Y eso, pues, a nivel institucional se realiza, pero a nivel privado, la verdad que es un tratamiento demasiado caro. Un promedio. Son carísimos. Carísimos. Sí, No, carísimos. mejor me cuido. Pues mejor claro, me cuido. fíjate que en la medicina, la mejor medicina es la preventiva que la curativa. Y nos vamos al último. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar es a la microcirculación. Es a donde nos vamos a enfocar ahorita después de esto, que es la neuropatía. Usted diabético sabe lo que es una neuropatía. Es muy importante que sepan lo que es la neuropatía. Es el daño a los nervios. Cuando a un paciente le preguntamos que si tiene daño a los nervios, él se imagina que es aquel que tiembla nada más. El que le da que la mano. Y que se irrita y que se enoja. No, hay que aclarar que los nervios son como los cables de energía eléctrica, que tienen funciones muy importantes y muy básicas para la vida del paciente diabético. Los nervios existen sensitivos y motores. Los nervios sensitivos son los que llevan la información. Por eso viene la palabra sentir de sensitivos. El que da la información al cerebro del entorno en el que está. Si hay frío, si hay calor en su medio ambiente, si tiene tersura, si tiene aspereza, si hay frío, si hay calor, si hay dolor. Los nervios son los encargados de mandar esa información del entorno al cerebro. Y él pues va a evitar la manera de protegerse de esas agresiones. Al haber una deficiente circulación en los nervios, empiezan a dañarse. ¿Y cuáles son los primeros síntomas? El paciente va a sentir hormigueo, pinchazos, puede sentir también entumecimiento. ¿En qué partes del cuerpo? Lo más principal, qué bueno que mencionas esto, lo más principal son las extremidades distales.
Las extremidades distales son desde los sortejos o los dedos del pie y toda la pierna. Es el punto principal, y ya después siguen las extremidades superiores, como son los dedos de las manos y los antebrazos. Es una trayectoria que en ellos reflejan dolor, entumecimiento y hormigueo. Y lo más grave es la pérdida de la sensibilidad. Ya lo sienten. Y de ahí vienen las lesiones. Y es el tema que vamos a tratar, el pie diabético como tal. Referente a un tema de cuáles son los daños de la circulación. Los daños a la circulación, estaba mencionando que al haber un trastorno en la producción de insulina, hay un acúmulo de grasas. ¿Sí? Esta grasa se acumula en la parte interna de las arterias, en la capa íntima. Y por lo tanto, el flujo sanguíneo va a ser más pobre. Y puede acarrear problemas desde las arterias mayores, dentro de los que destacan el derrame cerebral, o lo que la gente le llama embolia, porque no hay suficiente oxígeno o se obstruye por un coágulo sanguíneo, precisamente porque el diámetro de la arteria disminuye y los eritrocitos al Tienen que pasar se transitar, se aglomeran aglomeran. y provocan un trombo o un coágulo. Es como cuando pones a la manguera, le tapas, pues ¿dónde va a Ándale, salir? hay mayor, o puede haber mayor presión, pero menor flujo. Y ahí es donde se agregan los eritrocitos y las plaquetas y forman un trombo o un coágulo. Y eso es lo que origina una embolia o una enfermedad vascular cerebral que puede ser transitoria o permanente, en la cual el paciente puede quedar inmovilizado tanto de un brazo como de una pierna o de ambos, y puede tener dificultad para el lenguaje. Arrastra la lengua, le dicen comúnmente. Él se debe dar cuenta cuando empieza a sentir hormigueo, cuando empieza a sentir que al tomar su vaso de agua se le va de lado y que arrastra la lengua para hablar. Es el primer síntoma que tienes que acudir, pero de ya a la sala de urgencia, porque hay un evento vascular cerebral, así se le llama, o enfermedad vasculocerebral. ¿Sí? Están las embolias. Y también algo muy importante, los infartos, que es el tema que se trató la semana anterior, de los infartos. La diabetes, en un paciente diabético, tiene 2 veces más la posibilidad de sufrir un infarto que una persona normal que no es diabética. Es muy alto el riesgo de un diabético a sufrir un infarto. Esas son entre las complicaciones. Y luego la isquemia de los miembros inferiores, como mencionaste, de las neuropatías. Aquí la isquemia de los miembros inferiores va a significar que también se va a reducir el tamaño en el calibre de las arterias y de las más pequeñas, que es donde viene, como decimos comúnmente, las broncas. Se empiezan a tapar. Si tú tienes una planta muy bonita, pero le quitas el suministro de agua, ¿qué va a pasar? ¿Se va a marchitar? Se va a marchitar. Y es lo mismo que pasa en estas articulaciones distales, como es lo último que llega a bombear el corazón, y son pequeñas, y si le aunas que se tapan las lesiones neuropáticas, una lesión, mal control de azúcar, te lleva al pie diabético. Sí. Esos son. Y algo también que está dentro de la circulación es el daño que sufre el varón. Al disminuir el grosor de las arterias, vamos a poner un ejemplo, en el varón, que es donde más le pega o más le duele en su reproducción, empieza a haber daños, tanto a nivel vascular como a nivel neuropático. Y este paciente diabético, la verdad, sufre mucho cuando llega a la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque para que haya una buena erección se requiere de un buen llenado capilar. Necesita que fluya mucha sangre y que las venas puedan retener esa sangre que está fluyendo hacia el interior del órgano reproductor. O sea, tiene que estar bombeando sangre, y obviamente si no está bombeando, pues no hay una erección o una firmeza para la penetración o para que se lleve a cabo el coito. Claro. Otro de los daños que sufre a ese nivel es la inervación o las raíces nerviosas. Mencionaba que los nervios son los que llevan la sensibilidad, pero también son los que ordenan a ciertos músculos al movimiento. Y al perder la sensibilidad no siente. Y vienen otros trastornos por la misma neuropatía, que es la eyaculación retrógrada. ¿Qué es la eyaculación retrógrada que se presenta en el diabético? Es que al eliminar o al expulsar el semen producto del coito, en lugar de salir normalmente al exterior, regresa, pero hacia la vejiga. O sea, si hay eyaculación, pero por eso se llama retrógrada.
no va al exterior, sino regresa Regresa. a la vejiga. Sí, por la uretra. La uretra tiene dos funciones en el varón, de la expulsión de la orina y la expulsión del líquido seminal. Y en el problema de la reproducción existen muchos casos en un diabético de la eyaculación retrógrada, que también es un problema a nivel vascular y nervioso, y también un problema hormonal. Es difícil, es un mecanismo muy complejo el de la erección en el varón. Me imagino, o sea, cómo es de que de algo, no, pues muchos decimos, no, pues te afecta en la vista, te afecta, te das cuenta que es en la vista, en los riñones, en tu sistema, no, o sea, hay que tratarse, realmente es un tema que debe de tratarse y prevenirse, porque, como usted dice, aparte del tratamiento o lo demás, es muy costoso. Sí, demasiado costoso, créeme, ¿eh? Y vino a revolucionar un poco la aparición de la pastilla azul. La Y paciencia. para ellos está indicado el uso de la pastilla azul previa valoración por su médico tratante, ¿sí? Ya sea el cardiólogo, el internista o el endocrinólogo. Y no nomás irse a la de ya. Hay ciertas indicaciones y contraindicaciones para usar la pastilla azul cuando hay problema de disfunción eréctil o lo que antes se llamaba impotencia sexual masculina. Ok, o no es como que dice que en los comerciales que es para todos, no, no, o sea, no es No, para sí, todos, es para todo, pero es bajo bajo recomendación, recomendaciones y claro. previa valoración por el médico. Sí, porque capaz si por ejemplo, alguien la toma y capaz me dice el doctor que no era para Así él, es. o sea, y van a venir otros Muy problemas más. Nos comentan por acá, pues buenos días para Lu Chimurris, nos comenta acá, muy Ay, buenos días. gracias. Esto en cuanto a la circulación macrovascular o microvascular, De las dos, de la las dos. macro y microvascular. ¿Cómo es la diferencia entre la macro y la micro? La macro se refiere a la circulación mayor, donde van a ver los infartos, tanto cerebral, vascular, y la isquemia, así se llama isquemia, o la disminución del calibre del riego sanguíneo en las extremidades, como mencionaba, desde el muslo, la articulación de la rodilla y las piernas y la región plantar, que es la más afectada, donde vamos a hablar del pie diabético. Del pie diabético. Y la micro, pues es la que La micro, mencioné, son tres. La vista, que te lleva a la ceguera, la nefropatía o enfermedad renal, que te lleva a la insuficiencia renal crónica, en la cual si esto avanza te vas a utilizar ya sea la diálisis o la hemodiálisis. Y la última, la neuropatía, el daño a los nervios. Son los que llevan la sensibilidad, son los que rigen el movimiento de músculos. Los nervios forman parte de la motricidad, a que tú te muevas. Si tu cerebro ordena algo, los primeros que actúan y llevan la orden a ciertos músculos a activarse o a la motricidad son los nervios motores. Y hay de dos tipos, sensitivos y motores. Y los que más se ven dañados precisamente son los sensitivos. De ahí viene el daño neuropático. Ese calambre, ese hormigueo, esa comezón, esas punzadas. Y con el paso del tiempo se pierde. No hay sensibilidad. El paciente no siente. Y ahí es donde viene el pie diabético. Y ahora sí la pregunta. Ahora sí. ¿Qué es el pie diabético? A eso es lo que yo quería llegar. Por eso quería hacer un esbozo de lo que es la diabetes y cómo poco a poco va dañando ciertos órganos. Y en el pie diabético, como su nombre indica, es el daño al paciente que sufre de diabetes. Y el pie diabético es una ulceración, en este caso una llaga, de los tejidos que forman el pie. ¿Sí? En pacientes que sufren esta enfermedad llamada diabetes mellitus o azúcar elevada en la sangre. Aparece cuando los niveles de glucosa en sangre son los inadecuados. Están por arriba de 130, pacientes que manejan siempre su glucosa por arriba de los 200, o lo más grave, como dicen ahí, por los 400, como en el argot del béisbol. Muy elevado. ¿Sí? Y esta úlcera, cuando esta glucosa no es bien tratada, nos lleva al daño a la circulación distal. No hay suficiente riego sanguíneo, lo que es una simple ulcerita se puede complicar, porque el punto cardinal es que no hay riego sanguíneo. Están obstruidas las arterias distales, o las últimas, que son las más pequeñas, y al no haber suficiente oxígeno, es caldo de cultivo para las bacterias. Se agrega una infección. El pie diabético lo puede originar desde tu calzado,
Por si es muy ajustado, me Si es muy imagino. ajustado, Luego se hacen tacones las muy altos. las ampollas, ¿no? Que le dicen cuando se hacen las Ándale, todo bombitas. eso, grietas, Las- una astilla, una, un piquete de insecto, los famosos juanetes o callosidades las- también, los abañones o las micosis u hongos en los pies, te pueden llevar a provocar una úlcera. Esta infección que al principio vamos a ver el pie diabético enrojecido, rojo, hinchado y caliente, es sinónimo de una infección. Si por lo natural el paciente no lo siente porque ya están dañados. Entonces, tenemos un agregante. En primer lugar, el punto número 1 es la circulación. Una circulación inapropiada, un daño neuropático o daño a los nervios, que son los sensitivos, lo que llevan la sensación. El paciente diabético no siente las lesiones. Se puede fracturar un dedo del pie, llamados ortejos, y él no lo siente. Puede sufrir quemaduras por el sol, andar descalzo y no lo siente. Puede tener como tiene mala visión y no tiene el hábito de revisarse sus pies diariamente, puede esos callos o ese pie de atleta o esa micosis convertirse en una infección o en un daño. Y ahí es donde aparece el pie diabético, que es el compromiso vascular, neuropático, se agrega un traumatismo, una infección y una descompensación de su azúcar. ¿Qué debemos hacer? Ya está el pie diabético. Ya mencionamos que se origina por un paciente mal controlado. Quiero aclararte, Nayeli, y al público radio escucha, que al hablar de esto no quiere decir que todos los diabéticos van a sufrir el pie diabético o van a tener una lesión que ponga en peligro en primer lugar el ortejo o el dedo del pie o la región plantar o toda la pierna. Sí, No, es que lo que más común que la gente piensa, ¿no? Que lo no, va a no, 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 perder. no. Esto es común en el paciente que no se cuida, en el diabético desordenado, que no lleva un control estricto de su azúcar, que tiene una deficiente circulación y no se la trata, y que están los hormigueos, están los cosquilleos, las punzadas, y no acude a su médico. Es lo más común. Al haber esta lesión, las cosas se complican si no se trata a tiempo. Y créeme, hay veces llegan demasiado tarde. Que ya pues pasa a la siguiente fase, que Ándale, ya lo pierden. dijiste. Ya después de la infección, si no es tratada, que hay opciones de salvar esa extremidad, ese dedo, o ese pie, o esa pierna, pasa a una parte muy grave, que es la necrobiosis diabética, que es cuando ya hay daño al tejido. El tejido empieza a morir y vemos una parte distal, un dedo del pie llamado ortejo, o toda la región plantar, porque también la región plantar se presenta una coloración negra. Eso se llama gangrena. Aquí ya el tratamiento es más drástico. En el primer caso de la ulceración del pie diabético, el tratamiento, ya voy a entrar de lleno al tratamiento, es a base de, en primer lugar, compensar los niveles de glucosa en sangre, que deben ser en el diabético mínimo 90 y máximo 130. Si las pastillas o los medicamentos orales no logran su objetivo, el médico tiene que recurrir a la aplicación de la insulina subcutánea para controlar los niveles de glucosa. Se deben dar medicamentos neuropáticos, los más comunes desde el inicio, la carbamazepina, la gabapentina o la pregabalina. Existen otros, pero esos medicamentos se llaman neuropáticos. Algunos se apoyan en el complejo B para fortalecer el sistema nervioso, el esquema de antibióticos que sea el apropiado. Y lo importante es la curación. También la curación, la dieta. ¿En qué consiste la curación? En la debilidación. Hay muchas veces en quitar todo el tejido muerto, limpiar, de preferencia que sean con soluciones transparentes, que están de moda, que es forma de spray, jabón quirúrgico, y si no se tiene el jabón que es de color blanco y su primera letra empieza con la letra Z. Termina con E. Sí. Muy conocido. Muy conocido, es el que más recomendado para la curación del pie diabético. Nos dijo qué color. Blanco. El blanco. No vayan a usar el rosa. Ni el azul. ¿Hay azul? Hay azul. Esa no me la sabía. No, pues también hay azul, no lavar tú la ropa. Ya me exhibió. A veces me ponen a lavar ropa. No te creas. Entonces bueno, es el blanco. Es el blanco. O comprar el jabón quirúrgico, que es de color verde. ¿Sí?
Antes se utilizaban las soluciones yodadas o el cloruro de benzalconio, que es el color rosado, incluso el mertiolate, la violeta de genciana. Ahorita las cosas han cambiado y muchas veces el uso de estos antisépticos o medicamentos para las curaciones, por ser de colores, hay veces no nos permite definir bien el avance de la evolución de la enfermedad. Claro. Nos puede confundir una tintura de benzalconio, conocido como mertiolate, precisamente es de color rojo. Y si tú le pones, va a decir, no, pues esta infección sigue igual. O le pones el yodo, que es color oscuro o negro, también es una tintura y por lo mismo. Entonces se recomiendan soluciones transparentes en forma de spray. Nos tienen una pregunta de Adelante. Nitran Sendesayer. Dice, ¿se puede ayudar con una podóloga? Es la Sí, pregunta. Sí, en eso vamos a entrar, en quienes participan. Ahorita Porque le respondemos. créeme que el pie diabético genera gastos. Cuando no tienes la buena suerte de tener una institución de salud, que también hay veces están mermadas o con carencias en insumos, en forma particular, imagínate, es muy caro. Entran en función muchos especialistas. Y te decía que ya, por decirlo, no superamos la infección avanza, que es de color roja, te vuelvo a repetir, rojo brillante, se hincha y está inflamado, es dato de infección e inflamación. Empiezan a ver las complicaciones del pie diabético y entre ellas destaca la gangrena o la necrobiosis diabética. En este caso es un tejido muerto que ya no se puede hacer nada por él y es necesario quitar. Para que no siga, me imagino. Para que no siga avanzando. ¿Por qué? Porque la gangrena viene de la etimología griega del cangrejo, que va retrocediendo, que va comiendo, que va matando este tejido por la carencia de oxígeno en la circulación. La neuropatía, la descompensación metabólica por el azúcar y la infección. De la gangrena sigue algo que se llama septicemia. ¿En quiénes ocurre eso? En aquellos pacientes que se niegan a la amputación. O sea, Sí. que dice, no quiero perder tampoco una Sí. parte de mi ¿Y cuerpo. sabes cuál es la palabra que ellos nos dicen? Diosito me trajo entero y entero Me quiero ir. Pero no saben el daño que se ocasiona y el daño que le ocasionan a la familia, al entorno familiar. El Es daño una situación psicológico. muy difícil, muy difícil. Es un paciente que sufre mucho y aparte de los que están a su alrededor, peor también, porque es un olor fétido, apestoso. La gente le llama el olor a descomposición o a perro muerto, así lo describe. Claro. Es un estado tóxico de todo el cuerpo y que el paciente va a morir en poco tiempo por no amputarse. Hay veces esta gangrena o esta necrobiosis mejoran con la amputación. Muchas veces puede ser del primer dedo del pie, llamado ortejo o el dedo gordo, que es el más común. En segundo lugar está el segundo pie, el que le sigue, porque empieza a haber también deformidades del pie, se llama enfermedad de Charcot. Hay un cabalgamiento de los pies y eso al pisar daña la anatomía de la forma del pie. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que amputar. Tenemos que quitar esa parte dañada hasta donde haya riego sanguíneo. Puede ser nomás el primer ortejo, puede ser hasta el muñón, en la articulación tibial y plantar. Se quita todo el pie, toda la región plantar, todo se quita. Y cuando no, el problema persiste, como el problema es el déficit circulatorio, no vamos a la puntuación supracondilia, que es lo más triste, lo más dramático, la causa número 1 de amputación no traumática, no por un atropellamiento, no por una herida de bala o por un accidente automovilístico. El número 1 en amputaciones no traumáticas es la diabetes mellitus. Interesante el tema, pero nos vamos al corte, tenemos que irnos al corte, que corresponderá al corte de esta hora, y regresamos más. Recuerde que está la sintonía de la Expresión 95.3 en su programa Pregúntale a su médico. Vamos al corte y regresamos. 3 Radio Mina, la Expresión. Recuerde también seguirnos en nuestra página de Facebook, aparecemos como Mina Médica, Mina y Médica, también ¿y por para qué? Spotify. Y Ahí nos acuérdate buscan. que por internet esta empresa está en el portal de www.gruporadiomina.com, en el icono de la Expresión. Son 2 emisoras, el núcleo Radio Mina y Mina. Minatitlán.
el Lobo de Mina, nuestra estación hermana, y esta que sintonizas es Es la Radio Mina La Expresión. 95.3, ahí está anotado. Así Y es. bueno, también para que nos den like y nos compartan y pueden interaccionar con nosotros a través de la transmisión en vivo, a través de la página de Facebook de Mina Médica. Ok, regresando al tema, estuvimos ya hablando qué es el pie diabético, también estuvimos hablando de algunas complicaciones, pero lo referente a la pregunta de nuestra amiga Nitram, creo que es nuestra amiga Nitram, que ella nos preguntaba si se puede con una podóloga, pero la pregunta es, ¿qué especialistas tratan el pie diabético? Eso es. Muy buena pregunta, ¿eh? Entran una gama de personal de la salud, no solo médicos, sino también el médico necesita apoyo de otras ramas de la Claro. medicina. En primer lugar, el médico adscrito a tratar el pie diabético es el médico angiólogo o vascular periférico. Como lo mencioné, el daño cardinal es la vascularización o el riego sanguíneo. Y el médico angiólogo o vascular periférico es el que trata todos los problemas de la circulación distal, porque hay dos tipos de circulación, la distal y la coronaria, que es la que ve el cardiólogo. Pero después de salir del corazón sigue sus afluentes, o sea, esa bomba que es el corazón tiene un suministro y un retorno de esa sangre. Entonces el médico angiólogo o vascular periférico es el encargado de ver el problema del pie diabético. Él a través de ciertas intervenciones revasculariza, o sea, lleva el oxígeno que necesita esa parte dañada, esa parte distal. Hay muchas técnicas de revascularización y también con otros estudios, que es el estudio del Doppler. En segundo lugar está el médico, el cirujano. El cirujano muchas veces es el encargado de hacer la limpieza o las amputaciones, si así se requiere, de esta extremidad. Él es el segundo lugar que ocupa, y luego también está el ortopedista o traumatólogo ortopedista, es el que ve todo el problema de la deformidad. Ortopedia es el que, de la palabra ortopedia, que corrige las deformidades de las estructuras musculoesqueléticas. En este caso, el traumatólogo, ortopedista, el ortopedista. Él va a ver el pie del chacot, que es un defecto de la estructura del pie. Al deformarse, hay un apoyo deficiente y vienen las callosidades y las úlceras. Entonces él va a tratar la enfermedad del Charcot y también nos va a indicar el uso de plantillas o nos va a recomendar el tipo de zapato que debemos utilizar como diabéticos para evitar más daños, sobre todo las callosidades y las úlceras, y que no avance el pie de Charcot. Otro de los médicos encargados es el endocrinólogo, es el médico especialista en tratar al diabético. Recordemos que la enfermedad de la diabetes es el daño a un órgano como es el páncreas, que no produce la insulina suficiente. Entonces también en algunas ocasiones, por un mal control del azúcar, tenemos que recurrir al endocrinólogo. Si no contamos con un endocrinólogo, porque es un poco lo que existen en la región, creo que nomás es uno, recurrimos al médico internista, que afortunadamente existen muchos médicos internistas muy buenos, muy capacitados para tratar este tipo de problemas de trastornos metabólicos del azúcar. Y no podía faltar, claro, nosotros los médicos generales o médicos familiares. El médico familiar es un médico especialista que hace su especialidad en una institución como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un médico especialista. El médico general es como un servidor, un médico que egresa de la facultad y se dedica a atender a los pacientes. El médico familiar es el médico general que pasa el examen y hace su residencia en medicina familiar, donde abarca muchas especialidades. Pues bien, ahí sí nos vamos al médico bariatra, que es las cámaras donde llevan a cabo a que haya suficiente oxígeno en estas cámaras. Son caras del bariatra, para la perfusión, para que llegue suficiente riego sanguíneo a todos los tejidos. Está la medicina física o rehabilitación. Ya cortamos o amputamos una extremidad, pero a veces el paciente se le dificulta caminar. Nos comentaba un traumatólogo que hay una incidencia que después de la amputación de una extremidad, el riesgo o las probabilidades de la amputación de la segunda extremidad es alta a los 5 años de evolución. Entonces, por eso se requiere de una deambulación precoz. Apoyar a este paciente con prótesis, con muletas, con andaderas, pero que haya deambulación, que haya circulación. ¿Por qué? Porque hay daño a la motricidad. Haz de cuenta que tienes un vehículo y le quitan una llanta.
No avanzas, se no queda avanzas, ahí. entonces tienes que recurrir Claro. algún apoyo o algún soporte. Entonces para eso existe la medicina física o de rehabilitación, el personal de enfermería que va de la mano del médico para el apoyo de las curaciones y los cuidados también en la alimentación. Y como mencionaba, hay daños emocionales. El paciente ya no se siente completo. El paciente, su estado de ánimo decae y cae en depresión. Ya no quiere Ok. saber nada de la vida porque ya no es igual que los demás, porque Sí. le hace falta una extremidad. Y se siente menos a veces que los otros porque, no, pues perdí cierta parte del cuerpo y digo, no, pues ya no sirvo para esto. Ándale, O se también sienten cuando son menos. personas, por ejemplo, hemos visto algunos casos, personas que son futbolistas y dices, no, pues ahí entra peor, ¿no? O que tal vez son padres de familia que tienen que trabajar. Ya me imagino la El daño depresión, el emocional y daño físico que emocional. existe. Por eso se requiere del apoyo de la psicología o Sí. del psicoterapeuta. Y nos vamos a licenciado en nutrición. Recordemos que este problema de la glucosa, hay un excedente de azúcar en la sangre y esto es lo que conlleva todo lo que mencionamos durante el programa, a los daños a la circulación, a los nervios y a distintas partes del cuerpo. Entonces una buena alimentación va de la mano para evitar estas complicaciones que se presentan en la diabetes mellitus. Y la pregunta que nos hizo la amiga que se reporta, el podólogo es muy bueno. Recordemos que mencioné que una de las causas que nos puede llevar al pie diabético son los callos y las callosidades, las úlceras, las onicomicosis o las uñas enterradas. Para eso existe el especialista, es un especialista, es un licenciado, no es un estilista o el que te hace el pedicure, Nos no, hacen no, no, las no, no, uñas. no, no. Es personal capacitado encargado de rehabilitar todo lo que se refiere al pie, que van desde callosidades, uñeros, los famosos hongos, las infecciones interdigitales. Los encargados de esta situación, sí podemos recurrir al podólogo. Es una gran ayuda, sobre todo por los callos, callosidades y las uñas enterradas. Ese Y es ya, otro tema de que sí, vamos a hablar ya lo último de precisamente lo que tú mencionabas, la medicina preventiva. Es la más barata y es la mejor la que mejor. existe. Así es. Otro tema, ya para ir concluyendo, las medidas preventivas. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Desde cuándo usted nos dijo la preventiva es la mejor, pero cómo puedo yo prevenir todo esto para que, imagínense, de ir perdiendo tal vez un órgano o alguna parte de mi cuerpo, ¿cómo lo puedo llevar a hacer? Desde el momento que te diagnostican como diabético, desde ese momento está tu responsabilidad porque es tu cuerpo. Porque luego le echan la culpa al personal médico, que por el médico perdió esto, perdió el otro. No. Nosotros somos responsables de nuestro cuerpo y nosotros decidimos Por nuestro en nuestro cuerpo. cuerpo. Y desde el momento en que te diagnostican como diabético, mencionaba que tu mejor aliado es tu glucómetro. Ahí nos va a determinar cómo llevas el control de tu azúcar. Si quieres evitar perder la función de tus riñones, de tu vista, de tu función sexual y lo más traumático y doloroso, recurrir a las diálisis, hemodiálisis o a las amputaciones, es que te cheques constantemente tu glucosa o tu glucemia o azúcar en la sangre y cada 3 meses te hagas el examen de hemoglobina glucosilada para ver cómo se ha comportado tu azúcar a lo largo de los 120 días que dura el eritrocito. También es muy importante, recordemos que este problema de pie diabético es un problema en la circulación y esa circulación se ve dañada por las incrustaciones de grasas y células blancas de nuestro cuerpo que hacen a que el diámetro de las arterias disminuyan y por lo tanto hay una deficiencia en el riego sanguíneo y en el aporte de oxígeno que va dañando los tejidos. Entonces es importante checarnos el colesterol y los triglicéridos. Repito, la cifra de colesterol debe ser entre 200, menos de 200 y de triglicéridos en 150. Evitar el sobrepeso o la obesidad, sobre todo la obesidad central, los que estamos obesos, pero a nivel de la barriga, esa es obesidad central, son los que corremos más riesgos, la obesidad central, o los que estamos barrigones, o panzoncitos, como le llamamos. Entonces, Sí, el tabaquismo, dañino como nunca el tabaquismo, porque endurece las arterias. Y ese endurecimiento hace a que se pierda la elasticidad de las arterias y por lo consiguiente no haya un suficiente riego sanguíneo. Y aparte del tabaquismo, la vida actual, la vida moderna,
nos ha enseñado a ser sedentarios, y con la pandemia Y se diga. se disparó. Hubo muchos casos de obesos, y recordemos que la obesidad va de la mano Claro. con ciertas enfermedades, desde la diabetes, la hipertensión y otras más. Y ya, esas son las medidas generales. Y ahora sí del pie, que es lo que nos interesa. Yo no quiero que me corten un dedo del pie, No, un pues nadie ortejo, quiere perder una ni el parte. tobillo, ni la parte de arriba de la rodilla. No quiero. Soy diabético y me tengo que cuidar. Bueno, el paso número 1 es la medicina preventiva. Y aquí va de la mano la revisión y la limpieza de los pies. ¿Cuándo va a ser la revisión de los pies? Va a ser todos los días, de preferencia por las noches, antes de acostarse a dormir. Es el mejor momento de revisarnos los pies. ¿Por qué? Porque es cuando están más cargados, es cuando los pies más se hinchan, y ahí nos vamos a dar cuenta si hay deficiencia circulatoria, si hay enrojecimientos, si hay lesiones entre los espacios interdigitales, y de ahí también vamos a ver por las noches las callosidades. Hay que lavarnos muy bien los pies todos los días por las mañanas, de preferencia con agua tibia. Es muy importante el agua tibia. Y checarla con el codo, que esté a una temperatura entre 32 o 35 grados centígrados. Esa es la temperatura ideal para el lavado de los pies. No debe estar fría ni muy caliente, porque puede perjudicarnos. Otra de las cosas también, que puede entrar el podólogo, y hay veces pues no tenemos los recursos para ir al podólogo, pues tenemos que limarnos suavemente los callos y las callosidades. Aquí, ojo, muy importante, no usar callicidas ni removerlos con tijeras o algún otro objeto que pueda infectar ese callo. Y para Sí, porque muchos pues agarran hasta el famoso corta uñas, ¿no? Que están Así ahí es. con el Aquí bordito. también tenemos que ver los uñeros o las uñas encarnadas. Nosotros los médicos le llamamos paroniquias. Esos uñeros lo tiene que ver el médico y puede ir de la mano junto con el podólogo. Y muy importante, cuando te cortes las uñas, no te las cortes en forma de media luna. El diabético debe de cortársela en línea recta, como si fuera una tarpala, Ok. en forma recta o en forma horizontal. O sea, no se lo puede cortar como No, no, normalmente no, que no, hacen no. que en la media luna, ¿no? No, debe ser el diabético, para evitar los daños de las uñas enterradas, tiene que ser en línea recta. Y también es importante que el diabético use zapatos todo el tiempo, No zapatos puede y andar calcetines. descalzo Sí, y de preferencia los calcetines, hay calcetines especiales para el para diabético, diabéticos, que no tienen que tener surcidos o costuras, ¿sí? porque Y luego marca la piel ándale, también. o la daña, y debe ser de algodón. El calzado que sea cómodo y rígido, en la parte inferior, ¿sí? Y cómodo en la parte superior. De preferencia no usar zapatos de plástico. Hay unos muy bonitos, a mí me Claro. encantan los de charol. Pero cuando vas a una fiesta de gala, hasta Pues, luces Ay, el zapato de charol. Bueno, entonces el zapato es muy importante, y si tienes algún defecto es importante usar los zapatos ortopédicos o el uso de plantillas. Los tacones son muy importantes, no ser mayor a 5 centímetros. Sí, juega un papel muy importante las por la mujeres, estática. ¿no? Sí, por evitar la famosa aparición del pie de charco, que es una deformidad, y el punto de apoyo se va deformando y vienen las lesiones, las úlceras. Y también es importante mantener el flujo sanguíneo. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando estés descansando, eleva tus piernas, mueve los dedos y que te den masaje de abajo hacia arriba. Siempre es de abajo De hacia abajo arriba. hacia De arriba. abajo hacia arriba, y mover los dedos. Me imagino mover que los dedos. empezando por los deditos y Los luego deditos, subiendo. uno por uno, y es relajante. Sí, ahí ¿Sí? te das un sueñito. Y también es muy importante que cuando vaya a consulta, y sobre todo el médico tratante, revisar los pies. Nosotros los médicos tenemos la obligación, y sobre todo cuando es un paciente diabético de primera vez, debemos revisar el pie del diabético. Un servidor siempre tiene esa costumbre. Me llega un diabético de primera vez, mi obligación como servidor de la salud, aparte de revisar pulso, temperatura, saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca, es irme a las extremidades. Nosotros como médicos debemos diagnosticar en forma temprana, en este caso, cualquier lesión que se presente. ¿Qué vamos a revisar? Pues cortaduras, llagas o manchas rojas. También vamos a ver hinchazón o ampollas con líquido, o sea, esa piel superficial que está delgadita y que tiene líquido. Eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? Y también ver las uñas encarnadas, como lo mencioné, que le llaman uñeros o paroniquias. Los callos o callosidades, también algo muy importante, las verrugas plantares. La gente le llama ojo de pescado.
Eso también tenemos que ver, es una lesión Sí, sí, circular sí, y muy exacto. común en el talón, muy dolorosa, muy dolorosa. El pie de atleta o los sabañones. Y también evitar las áreas calientes en los pies, y que es la primera señal de una ampolla o una úlcera. Y lo importante, no andes descalzo. Recuerden que el diabético pierde la sensibilidad al dolor y cuando se dan cuenta el daño ya está y muchas veces puede ser muy tarde. Pues en sí, Tenemos una pregunta adelante. y nos comenta Catalina López Delgado. ¿El problema de la circulación de las extremidades es irreversible? ¿Y qué se puede hacer para mejorarla o recuperarla? Bueno, mencionaba, si hay sobrepeso, hay que bajar de peso. Hay medicamentos que nosotros los médicos le llamamos medicamentos flebotónicos. O lo más común es la pentoxifilina y la diosminesperidina. Existen una gama de medicamentos que ayudan a dilatar las arterias, a ayudar a que el flujo sanguíneo. Pero usted que está en casita, procure no cruzar sus piernas. Es algo muy común en las mujeres, muy coquetas, se sientan y se cruzan de pies. Eso no es recomendable, ¿verdad? No, no, Nayeli, para nada. Todo eso. Ya iba a bajar yo. No, sí, entonces sí, hay veces el daño es irreversible, pero lo importante también es la dieta, no abusar del consumo de sal ni de carne roja. Sí podemos consumirlas, pero no en grandes cantidades. Un servidor no las quita, sino que evita que se consuma. Hay veces le decimos al paciente, si le gustan las carnes rojas, que al comprarlas las guarde en el congelador, las conserve por lo menos durante una semana y ya después que la prepare, ya que haya una destrucción de esos minerales que pueden afectar a la circulación. Ok, que pase un buen tiempo refrigerada. Ajá, y no fumar. Si tienes trastornos de la circulación, uno de los malos hábitos que hay es el fumar, puede afectar. Claro. Bueno, pues ahí respondimos la pregunta de Catalina López Delgado, que le mandamos un fuerte Muchas abrazo. Gracias por estar al pendiente de la transmisión en vivo, Doc. Pues nos despedimos, agradecemos infinitamente el favor de su atención a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, que es directora general de esta empresa radiofónica, del cerebro de las redes sociales de este programa, el productor, el doctor Fernando Castañón Leo, de mi amigo Ulises Medina Toledo, que ya va a estar para la próxima semana. Te agradecemos a ti en la conducción. Gracias a usted. A ti también, ¿no? La invitación me dio gusto estar con la reina del micrófono, reconocida a nivel del estado, Nayeli Pander. Te agradezco mucho, compañera, que hayas compartido los micrófonos conmigo en este programa que fue tan emocionante. Créeme que es una experiencia muy bonita y aportar tus conocimientos para la población que está ávida de conocimientos y que cada día hay más pacientes diabéticos. Y desgraciadamente recordemos que la amputación no traumática, la diabetes, es la causa número 1. Antes de despedirme, quiero mandarles saludos. ¿Puedo? Claro, Si dice saludos a los lobitos de parte de Elena Nava y también para los que nos están sintonizando. Ya nos mandaron por acá la prueba de que nos están escuchando. Bien, a nuestros amigos allá, a nuestro buen amigo Rubén y a todo el team que nos escucha a través de la frecuencia del 95.3, lo que es Radio Mina, La Expresión, y también para Eneivet Torres Morales. Que está en cabina de locutores. Eneivet. Claro, se nos estaba olvidando. Allí en Controles le mandamos un fuerte abrazo. A nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Encil Hernández, a nuestra administradora por todas las facilidades que nos ha dado, la señora Isabel Velázquez López. En cámaras y micrófonos de Minamérica agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. Gracias, ingeniero, gracias por el apoyo que nos das para que la imagen salga nítida y sobre todo también la voz. Claro. Agradecemos infinitamente a usted que nos escucha y lo invitamos para que la próxima semana esté nuevamente en una edición más de Pregúntale a su médico. ¿Algo más, Cristina, para despedirnos? ¿Algo más? Pues ya es todo por despedir. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo también hasta miren los corazoncitos a través de las redes sociales. Recuerden dar like, compartir, interaccionar con nosotros y nos vemos, Dios mediante, en una próxima transmisión a través del 95.3 Radio Mina La Expresión. Que pase muy buen día y pues nos despedimos. Gracias por tu apoyo. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Al doctor Castañón, saludos, mi gran pez. Hasta la próxima. Bonito día. Un agarre adecuado va a ser